Hola jóvenes, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, el tema de hoy que nos toca, nos corresponde, es realizar una tabla de frecuencias. Imaginemos que los datos que tengo aquí en esta tablita son las tallas de vestir en este caso de 20 niños. Si observan son 20 datos, serían 20 niños. Y cada uno de los niños, bueno, pues tiene una talla diferente, ¿no? Al revisarlo, por ejemplo, el niño uno tuvo una talla de 6, el niño 2 de 10, el 3 de 12, el 4 de 8, el quinto de 10 y así sucesivamente, los 20 niños. Ahí están las tallas de los 20 niños. Entonces, les comento, vamos a realizar la tabla de frecuencias. ¿Qué es para empezar, qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Eso es la frecuencia. Entonces, vamos a empezar con nuestros datos. Si observan, ¿cuáles son los datos que tenemos? Bueno, son 20 datos, sin embargo, esos datos si observan, van del 6 al 12, es decir, tenemos el dato 6, luego tenemos el 8, el 10 y el 12. Esas serían las tallas, ¿no? Para empezar. O sea, la talla 6, 8, 10 y 12, que en este caso estamos hablando para los niños. Después vendría la frecuencia. La frecuencia la denotamos con una letra F mayúscula. Y les comentaba yo, la frecuencia va a ser el número de veces que se repite un dato. Entonces, ¿cuántas veces se repite la talla 6? En este caso sería 1, 2, 3, 4 y nada más. Entonces la frecuencia para la talla 6 es 4. La frecuencia para la talla 8, bueno, pues tenemos que es 1, 2, 3 y también 4. Ok, la frecuencia también para la talla 8 es 4. Para la talla 10, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa sería la frecuencia para la talla 10. La frecuencia para la talla 8, perdón, para la talla 12 sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la frecuencia para la talla 12 es 5. La sumatoria de estas frecuencias me tendría que dar los 20 datos. Si observan, bueno, pues aquí son 8 y 7 pues son 15 y 5 pues nos da 20. Entonces, es correcto, son los 20 datos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Muchas veces obtenemos bien la sumatoria, pero podríamos haber contado o seleccionado de forma incorrecta. Aquí porque son 20 datos, pues no hay tanto problema, pero si estuviéramos hablando de 100 datos, tiende a veces uno a equivocarse. Entonces, si yo le hubiera puesto acá 5 y 6, pues de todos modos me hubiera cuadrado mis 20 datos. Entonces hay que tener cuidado. Esto no quiere decir que esté correcta la frecuencia. La frecuencia es correcta cuando se acomoda de forma correcta. También, si aquí nos saliera la sumatoria, nos sale 19, bueno, pues eso quiere decir que por ahí algo está mal, ¿no? Nos tiene que dar exactamente los 20 datos. Ok, entonces ya tenemos nuestro dato y nuestra frecuencia. Después vendría lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a denotar así, le vamos a poner un signo de porcentaje. Ok. ¿Por qué porcentaje? Bueno, la parte relativa, cuando hablamos de relativo, quiere decir que es el porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje tiene este 4%? Vamos a hacer la operación. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, pues sería 4 entre 20 y lo multiplicamos por 100. Entonces sería 4 entre 20 y por 100. En este caso nos da el 20%. El 20%. Entonces aquí sería el 20%. Para este pues le corresponde igual el 20%. Para el 7, bueno, pues sería 7 entre 20. 7 entre 20 y por 100. Eso nos da el 35%. Y el 5 entre 20 y por 100, bueno, pues nos corresponde al 25%. También si nosotros realizamos la sumatoria de esto, pues nos tiene que salir el 100%. Veamos,
aquí tenemos 25 y 35 son, bueno, aquí son, en este caso si los sumamos de esta forma, serían 10, 0 llevamos una, son 4 y una que llevamos son 5, y 5 acá, bueno, pues ya son los 100. Entonces, esa sería la frecuencia relativa. Después sería la frecuencia relativa acumulada. En este caso la tenemos como FRA. Y también es un porcentaje, ¿no? En este caso es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo obtenemos esta? Pues simplemente para el primer dato pasa tal cual, en este caso sería 20. Después a este 20 le sumamos el segundo dato, es decir, lo vamos a ir acumulando. Entonces 20 más 20 nos daría 40. 40 más 35 pues nos da 75. Y 75 más 25 pues nos genera el 100%. Esa sería nuestra tabla de frecuencias. A partir de esa tabla de frecuencias nosotros podemos realizar 2 o 3 gráficos, básicamente 3 gráficos. Vamos a ver el primero, que en este caso el primero se va a llamar histograma. En este caso, si observan y hablábamos en la parte de gráficas, que el dato que no se repite va en el eje X. En este caso lo que vamos a graficar primero va a ser lo que son datos y frecuencia. ¿Qué es lo que no se repite? Pues el dato. Entonces, el dato sería en el eje X. Sería aquí el dato. Y si observan va de, vamos a ponerle 6, 8, 10 y 12. Y la frecuencia más alta en este caso es 7. Entonces, vamos a ponerle igual de 2 en 2. Sería 2, 4, 6 y 8. Ok, un histograma en este caso va a ser un gráfico de barras, donde las barras sí en este caso sí van a estar pegadas juntas, no como los gráficos de barras que analizábamos en las clases anteriores. Entonces, para el 6, para el dato 6 o la talla 6, le corresponde una frecuencia de 4. Entonces, otro dato, bueno, recuerden que el dato o la barra va en el punto medio. El dato va en el punto medio de la barra. También para el 8, bueno, pues para en este caso fueron los mismos. Les digo, aquí las barras sí van totalmente pegadas. Para el dato 10, para la talla 10, tenemos que fueron 7, entonces más o menos sería aquí a la mitad. Para, en este caso, el 12 son 5, también más o menos aquí a la mitad. Y ese sería nuestro histograma. Esta parte se llama histograma. Y corresponde en este caso a un gráfico de barras de acuerdo a lo que son datos y la frecuencia. Aquí mismo en el histograma podemos trazar lo que es el polígono de frecuencias. Sin embargo, para trazar el polígono de frecuencias tenemos que empezar con una talla, en este caso si estamos de 2 en 2, si observan el 6, 8, 10, 12, tendríamos que empezar con una antes, que tendría que ser el 4, y terminar con una después, que acá tendría que ser la 14, la verdad es que no sé si hay tallas 14. Para niños yo nomás he visto que es hasta el 12. Pero bueno, sería la talla 14. Y a partir de ahí, hacia los centros de cada una de las barras, en estos puntos, trazaríamos, en este caso de esta forma, y a este se le llama polígono de frecuencias. En este caso a la rayita se le llama polígono de frecuencias. Es el polígono de frecuencias. En este caso nuestro histograma y el polígono de frecuencias. Les comentaba yo que podemos hacer 3 datos. Otro gráfico, perdón, podemos hacer 3 gráficos. Otro gráfico sería ahora, en este caso, con la frecuencia, el dato con la frecuencia relativa. Si observan, pues el dato, también vamos a empezar con un dato antes que sería 4, 6, 8, 10 y 12.
Esos son los datos. Y nuestra frecuencia relativa, si observan, la frecuencia relativa mayor es 35. Entonces podríamos empezar. Vamos a empezar de 10 en 10. Serían 10, 20, 30 y 40. ¿Okay? Entonces, en este caso, el dato 6 le corresponde una frecuencia relativa de 20. Por lo tanto, sería de aquí a acá. Después, para el dato o la talla 8 también le corresponde una frecuencia de 20, entonces también sería igual. Y para el 10, la talla 10 le corresponde una talla de 35, más o menos sería a la mitad, aquí. Y entonces para la talla 12 le corresponde un 25, más o menos sería por aquí. Y bueno, les comentaba yo aquí, me faltó terminar con una posterior, sería la 14. Aquí sería la 14. Y podríamos trazar el polígono de frecuencias nuevamente aquí, ¿no? Entonces sería aquí, aquí, acá, a cada uno de los centros de las barras y bajamos. Entonces recuerden, este sería un histograma pero con la frecuencia relativa. Si observan, esta sería la frecuencia relativa. Y esto estaría en porcentaje. Cuando manejan porcentajes, bueno, pues aquí podríamos ver qué porcentaje tiene con respecto a las tallas. Entonces, esta es la frecuencia relativa, es un histograma igual con frecuencia relativa. Este es un histograma solamente con su frecuencia. También tiene su polígono de frecuencias. Bueno, el tercer gráfico que podríamos realizar, en este caso, sería la frecuencia relativa acumulada. Y pues también van en este caso los datos. Aquí si no empezamos con un dato anterior, pues simplemente empezamos con el, en este caso es 6, 8, 10 y 12. Y bueno, si observan la frecuencia relativa acumulada, estos serían los datos, recuerden. Datos. Y esta sería la frecuencia relativa acumulada. Y está en porcentaje. Si observan, llega hasta el 100. Entonces, vamos a hacerlo de 20 en 20. Ustedes si pueden hacer cuando hagan sus ejercicios, pues no hagan sus escalas tan, en este caso de 20 en 20, pues háganlas de 10 en 10 o amplíenlas un poco para que los gráficos queden mejor. Yo aquí por el espacio, bueno, pues voy a hacer de 20 en 20. Serían 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Ok? Aquí, si observan, es como una gráfica poligonal. Esta se llama ojiva. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para el 6, para el dato 6, la frecuencia, sí, para el dato 6 tenemos una frecuencia relativa de 20. Entonces, para el dato 6 sería en este punto. Para la talla 8 tenemos una de 40, entonces sería aquí el puntito. Para 10 ya sería de 75, entonces más o menos sería como por aquí el puntito. Y para el 12, bueno, pues ya llega al 100, ¿no? Sería acá, más o menos. Y entonces aquí lo que hacemos es juntar los puntos, iniciando desde el origen. Y de esa forma. Debe de quedar pues mejor trazado. Aquí está medio chueco. Porque no lo estoy haciendo a reglas ni demás, ¿no? Estamos haciendo aquí al tanteo. A esta parte o a esta gráfica se le llama ojiva. ¿Ok? Y después, bueno, ya verán cuál sería la interpretación de estas gráficas conforme vayamos avanzando. Yo creo que la clase de mañana, bueno, ya lo vamos a poner algunos datos. Esa sería la actividad que tendrían que realizar el día de hoy, con el ejercicio que les propongo ya en su actividad. Espero no haya algunas dudas y si las hay, por favor a través del correo háganmela saber, a través del grupo de WhatsApp, y se las resolvemos. Bueno, un gusto saludarlos y hasta luego.